Bueno, así amigos, entonces en el día de hoy vamos a resolver el problema de el Pikachu, este que estamos viendo aquí, eh, el autómata, como el robot que hace la síntesis del movimiento de Pikachu. Entonces, para ello, lo primero que vamos a usar es la herramienta SolidWorks y vamos a entrar entonces por estas pestañas y vamos a crear en el plano alzado, vamos a cargar primero la imagen que ya tenemos predeterminada. Entonces vamos a croquisar, herramienta de croquisar y vamos a seleccionar la imagen de nuestro Pikachu. Entonces para poder escalarla, entonces podemos presionar control 1 y de esta manera se nos ajusta a lo que es la vista frontal y podemos personalizarle también lo que es la transparencia. Entonces, si nos damos cuenta, este Pikachu tiene una serie de partes. Pues vemos que está el cuerpo, está la cabeza y están las dos patas que tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la síntesis de movimiento de la pata delantera. Entonces, para ello, lo que necesitamos crear son, vamos a encontrar el centro instantáneo de rotación. Para esto creamos dos líneas en la posición uno y en la posición 2 y el requisito es que deben tener la misma longitud y partir desde el mismo punto, ¿cierto? Entonces vemos desde la parte inferior aquí de la pata, entonces podemos ir corrigiendo la posición inicial. Una vez que garantizamos que parten desde el mismo punto, entonces podemos hacer el procedimiento para la síntesis de generación de movimiento, en este caso con salida de balancín. Básicamente es encontrar el centro instantáneo de rotación de este cuerpo. Para eso trazamos líneas entre los puntos iniciales y finales. En cada uno de los puntos bisectamos, extendemos y la intersección corresponde a lo que es el centro instantáneo de rotación. Entonces, para esto hacemos el recorte y marcamos este punto como el centro de rotación. Para que se vea mucho más interactivo, mucho más fluido, entonces lo que conviene es dibujar la pata completa. Entonces, para esto vamos a crear a partir de las líneas, vamos a crear las líneas rectas. Si trazamos una línea recta y retornamos al origen, entonces podemos trazar un arco, que es lo que estamos haciendo aquí justo en este punto. Y calculamos más o menos cómo es el punto final y trazamos completamente la pata. De todas maneras, esto lo podemos corregir un poco más moviendo uno de los puntos de control. Necesitamos verificar que esta pata, digamos, corresponde a a la primera y a la última posición. Entonces vamos a marcar este círculo para identificar el centro de rotación y todas las piezas, el contorno cerrado y el círculo lo vamos a crear dentro de un bloque. Y vamos a marcarle que este es el centro instantáneo de rotación y verificamos que efectivamente la pieza puede pasar entre la posición uno y 2. Entonces, este es un método bastante simplificado para crear nuestro primer eslabón. Bien, a continuación, entonces lo que vamos a crear es que podemos ir identificando, este creo que es como que aquí van a estar los bloques finales, donde van a estar cada uno de los elementos de mi mecanismo que van a permitir que nuestro Pikachu cobre vida. Entonces vamos a crear un nuevo croquis eh, y en este caso vamos a crear el movimiento de la cabeza de Pikachu. Para esto es conveniente que creemos el perfil de la cabeza completa. Comenzamos con estos dos tramos rectos y luego hacemos un spline y procedemos a marcar los puntos sobre las curvaturas. Automáticamente nuestra spline se va ajustando a los puntos de control eh, que definen la cara de nuestro Pikachu. Mm, Vamos a completar cada una de las partes y bueno, vamos a acelerar un poco aquí.
Bien, una vez hemos creado la cabeza de nuestro Pikachu, es importante también determinar dónde es que nosotros vamos a agarrar, dónde vamos a fijar los soportes de nuestro Pikachu, si es en alguno de los puntos que están ahí o puede ser en alguno de los puntos interiores como estos que estoy creando aquí. Entonces vamos a marcar los puntos fijos y una vez hemos escogido, digamos esto arbitrariamente, vamos a seleccionar la figura, vamos a copiarla y vamos a pegarla en la segunda posición. Eh, para este caso, nos damos utilizando el comando copiar entidades a partir de un punto y nos pasamos a la segunda posición, que es la que está marcada en rojo. Digamos que más o menos es como por aquí. Sí, bueno, no sé, tampoco tiene que ser tan preciso. Y vamos a seleccionar la cadena. Seleccionamos puntos iniciales y finales, donde vamos a agarrar la cabeza de nuestro Pikachu. Y vamos a hacer una rotación de cuerpo rígido. Entonces, para esto le damos aquí en girar entidades y vamos a hacerlo con respecto a un punto. Mm, Entonces, vamos a ir rotando. Creo que aquí ya queda bastante bien. Listo, estos van a ser los puntos de donde nosotros vamos a sujetar nuestro mecanismo de 4 barras que se va a encargar de hacer pasar el Pikachu por las dos posiciones. Ahora en un croquis nuevo procedemos a hacer las respectivas construcciones. Para eso vamos a unir el punto inicial con el punto final de cada uno de los dos puntos de apoyo. Entonces, en esta construcción, lo que debemos hacer es calcular dónde está la bisectriz, es decir, el punto medio. Lo extendemos de manera perpendicular y cualquier punto que nosotros escojamos eh, sobre esta línea recta debería ser suficiente para realizar la rotación de la cabeza. De igual manera, para el segundo punto de apoyo, pues nosotros podemos identificar cuál sería el centro. El problema es que si, como en este caso, nosotros decidimos hacer una rotación de cuerpo rígido, nos damos cuenta que el apoyo queda lo suficientemente lejos y eso quiere decir que las barras van a ser tremendamente grandes, lo cual nos va a dar un mal diseño. Por lo tanto, vamos a escoger eh, los puntos de apoyo que queden dentro del cuerpo del Pikachu. Entonces vamos a dejar estas posiciones que hemos marcado aquí. Bien, una estrategia para crear los bloques siempre es ir ocultando y luego activando nuevamente el espacio de los bloques de tal manera que siempre sea el último croquis para que todas las construcciones podamos irlas copiando hacia el último bloque. Bueno, en estos momentos podemos ir haciendo las barras, los eslabones que van a conectar el Pikachu con el cuerpo del mismo. Entonces vamos a crear el primer eslabón, aquí utilizando el comando ranura. Pues creamos los círculos pues para, eh, digamos que es con los que va a ir consiguiendo cada uno de los elementos. Entonces aquí creamos el bloque de tal manera que nos quede con una longitud definida este eslabón. De igual manera, bueno, aquí verificamos si él pasa por la posición 1 y por la posición 2. De igual modo, vamos a crear una ranura que sería el eslabón de entrada para mover la cabeza del Pikachu. Entonces hacemos el mismo procedimiento, creamos la ranura y vamos a definir entonces la ranura junto con los círculos como un bloque nuevo. Debemos colocarle la relación de posición de tal manera que él gire con respecto a ese punto.
Bien, de igual manera, lo que vamos a hacer ahora es crear en este nuevo croquis donde teníamos todos los bloques, a crear la primera posición de la cabeza del Pikachu y vamos a especificarle que estos son los puntos de apoyo con las demás barras de nuestro mecanismo. Vamos a crear los círculos donde van a estar los pasadores, las juntas de revolución y creamos este cuerpo como un bloque y verificamos entonces si él puede pasar de manera fluida por la posición uno, por la posición 2 y en este caso verificamos que eso sí se cumple. Bien, una vez nosotros tenemos los mecanismos, este mecanismo de cuatro barras con la cabeza y la pata, entonces vamos a proceder a medir los ángulos que rotan cada una de las barras que vamos a controlar. Y para eso necesitamos crear un generador de funciones. Entonces, en este generador de funciones, nosotros pues conocemos las distancias entre los puntos fijos y conocemos los ángulos de rotación de la barra de entrada y de la barra de salida. Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a acotar o vamos a crear una línea de construcción entre los puntos que vamos a escoger como barra de entrada y como barra de salida. Entonces podemos verificar si moviéndolo desde qué barra eh, él es capaz de pasar por las dos posiciones. En este caso, sea que movamos la barra de la parte de arriba de la cabeza del Pikachu, de la parte de abajo, pues él va a cumplir con el rango de movimiento. Bien, para poder medir los ángulos, entonces vamos a recuperar este croquis y vamos a crear entonces unas líneas de construcción de tal manera que podamos colocar estas líneas para poder medir los ángulos de construcción. El generador de función que vamos a utilizar, que está basado en la ecuación de Freudenstein, que ustedes debían programar y traer para esta clase. Entonces nos dice que los ángulos se miden con respecto a la línea de tierra. En este caso marcamos el ángulo de la posición inicial y el ángulo de la posición final. De igual manera debemos hacer lo mismo para eh, la barra de salida, que en este caso es la pata. Por lo tanto, creamos esta línea de construcción y la ponemos colineal. Esa línea la vamos a usar para poder medir el ángulo en la posición uno y el ángulo en la posición 2. En este caso, la posición uno es la posición en azul. Por lo tanto, calculamos este ángulo, pues no nos da completo el sentido antihorario, entonces debemos marcarlo en sentido horario. Por lo tanto, este valor ingresará como negativo en el código de generación de función. Para poder marcar la ubicación 2, entonces recuperamos este croquis y vamos a crear esta línea de construcción hasta desde el centro de rotación hasta la posición final. Y vamos a marcar el ángulo de entrada. Entonces, una vez tenemos los ángulos de entrada y de salida y tenemos la longitud de la barra acopladora, entonces ya sí podemos usar nuestro generador de funciones. Para esto vamos a colocar los valores de nuestro código que tenemos aquí en MATLAB de las longitudes. Entonces, en este caso Z1 es la barra acopladora, la bancada. Y vamos a copiar todos los valores que nos aparecen aquí en la curva. No es necesario ser tan preciso, pero en la medida que utilicemos todas las cifras, pues van a coincidir los resultados que tenemos en el código de MATLAB con respecto a los resultados que tenemos por SolidWorks. Listo, ya colocamos el valor de Z1. Ahora debemos proceder y colocar los valores de los Φ1, Φ2 y Φ3. Φ1 corresponde a la primera posición, al ángulo que está entre la bancada y la primera posición, que es la que está marcada en azul.
De igual manera marcamos el phi 3 que corresponde a la posición final. Y para el ángulo phi 2 pues podemos escoger cualquier valor intermedio que se encuentre entre ellos. Este es un valor que podemos ir variando de acuerdo a nuestra conveniencia. Bueno, de igual manera continuamos especificando los valores para psi 1, psi 2 y psi 3. En este caso corresponde al ángulo de rotación de la pata delantera de nuestro Pikachu. Entonces, una vez hemos acotado el ángulo, lo procedemos a colocar en el código que tenemos en MATLAB. De igual manera, marcamos la posición final, que es la que está marcada en rojo, medimos el ángulo y lo colocamos respectivamente en nuestro código de MATLAB. Y vamos a asumir un valor intermedio para la posición intermedia de la pata. En este caso, nuestra barra de salida que corresponde entonces a psi 2 en la segunda posición. Y vamos a colocar un valor intermedio entre estos menos 34,58 hasta la posición final que es 59,0797. Entonces vamos a asumir un valor para la posición intermedia, digamos de 15 grados. A ver qué tal nos da. Y cuando calculamos, entonces obtenemos estos valores para las respectivas barras de Z2, Z3 y Z4. Bueno, en este caso nos damos cuenta que la longitud de la barra es de 299, que es un valor excesivamente alta teniendo en cuenta que la Tierra mide 72. Entonces, por lo tanto, lo que pudiéramos hacer es intentar ajustar los valores desde el código. Entonces, vamos a variar ligeramente el valor de FIDOS y en este caso volvemos a ejecutar el algoritmo y vean que encontramos unas longitudes de las barras que son mucho más razonables. Ya no vamos a tener longitudes tan excesivas. Porque lo que pudiera estar ocurriendo es que si mantenemos esas longitudes, digamos, ellas pudieran llegar a ser mucho más largas incluso que las barras que estamos intentando mover. ¿Vale? Bien, entonces ahora eliminamos las líneas que habíamos puesto para colocar las cotas, porque esto nos podría definir en exceso entonces nuestra relación. Entonces, vamos a proceder a eliminar cada una de las cotas que tenemos aquí para poder graficar el mecanismo que obtuvimos mediante MATLAB con la ecuación de Frauenstein. Bien, procedemos entonces a hacer las líneas de construcción en las direcciones de las barras que habíamos establecido para esta primera posición. Debido a que las longitudes que calculamos con el algoritmo MATLAB deben ir en esas direcciones con los respectivos valores correspondientes. Y en la dirección de la barra de salida y de la barra de entrada, entonces procedemos a colocarle los respectivos valores que obtuvimos mediante el código. Bueno, una vez hemos puesto las longitudes de la barra 2 y de la barra 4, entonces procedemos a hacer una línea para unir estas dos barras. Eh, si todo se hizo bien, pues la longitud de la barra debe ser exactamente igual a la que obtuvimos mediante el código de MATLAB. Y ahora entonces verificamos que nuestro mecanismo se mueva de manera sincronizada entre la posición inicial y la posición final.
Bien, entonces ahora procedemos con el dibujo de otro de los mecanismos. Una vez verificamos que esta primera parte está bien. Para ello, pues vamos a utilizar el cuerpo de nuestro Pikachu. Necesitamos ir creando el contorno y vamos eh, a dibujarlo completamente y vamos a intentar encontrar cuál es el centro instantáneo de rotación del mismo eh, para que el movimiento sea mucho más sencillo. Bien, entonces ahora vamos a seleccionar, digamos, todas las partes de nuestro croquis. Vamos a copiarlo y vamos a moverlo y lo hacemos coincidir con la segunda posición de su mecanismo, de tal manera que pudiéramos encontrar a partir de dos puntos en común, la primera y la segunda posición, y encontrar cuál sería el centro instantáneo de rotación del cuerpo de nuestro Pikachu. Para ello vamos a unir estos puntos de la cola, terminamos el punto uno, el punto 2 en la primera y la segunda posición, bisectamos, es decir, encontramos los puntos medios y trazamos perpendiculares hasta que se intersecten entre sí. Y con esto hemos encontrado cuál sería el centro instantáneo de rotación del cuerpo de nuestro Pikachu. Ahora necesitamos crear este cuerpo como si fuera un bloque. Entonces vamos a crear un croquis nuevo y copiamos todos estos puntos y adicional hacemos un agujero donde va a ser el centro de rotación del cuerpo del Pikachu y esto lo convertimos en, de esta manera, pues podemos verificar si el cuerpo es capaz de pasar entre la primera y la segunda posición. Para poder utilizar la ecuación de Freudenstein y poder medir los ángulos, entonces vamos a trazar estas líneas de construcción desde el centro de rotación del cuerpo del Pikachu hasta las posiciones iniciales y finales. Ahora procedemos a trazar las líneas de construcción para poder determinar las longitudes que vamos a utilizar en la ecuación de Freudenstein. Entonces, en este caso, medimos entre las tierras eh, y vamos a eh, acotar también los valores de los respectivos ángulos. Entonces, medimos el ángulo hasta la primera posición, medimos el ángulo hasta la segunda posición. De igual manera, vamos a medirlos con respecto a la barra de entrada. También vamos a medir los ángulos que tiene la barra de entrada con respecto a la línea de tierra que acabamos de ubicar eh, entre lo que van a ser los pivotes fijos.
Procedemos entonces colocando los valores en nuestro respectivo código de MATLAB de cada uno de los ángulos para F1, F3. Igual podemos estimar algún valor intermedio para la segunda posición de F2. De igual manera vamos a hacer para las posiciones de X1, de X3 y podemos también eh, asumir una posición intermedia para la segunda posición de F2. Ejecutamos nuestro código MATLAB. Procedemos entonces a ubicar nuestro mecanismo en la primera posición y entonces como este valor de Z2 nos quedó negativo, entonces quiere decir que va dirigido en la dirección contraria. Procedemos a colocar la barra en una relación colineal, le ponemos el tamaño de la curva especificado. De igual manera colocamos eh, la longitud de la barra 2 y colocamos la longitud de la barra acopladora. Vamos a hacer visibles los bloques que habíamos puesto en los bloques anteriores debido a que uno de ellos, digamos, hace parte también de una de las barras de la barra Z2 que hemos puesto en nuestro mecanismo. Entonces ellos tienen que moverse de manera simultánea. Bueno, en este caso vemos que no se mueven, pero es porque nos estamos restringiendo a que el movimiento del cuerpo del Pikachu haga parte, la posición inicial haga parte de la barra que acabamos de calcular de nuestro mecanismo. Para eso trazamos esta línea constructiva y ponemos estas barras coincidentes. Y aquí sí vemos cómo entonces nuestro Pikachu se mueve de manera simultánea cada uno de los componentes que hemos desarrollado. Bien, a continuación entonces vamos a construir, primero a encontrar el centro instantáneo de rotación de la pata trasera. Para ello vamos a crear un spline y vamos a crear todo el contorno de la pata trasera. Cuando finalizamos entonces procedemos a copiar los puntos y copiarlos hasta la posición 2 por ahí. Entonces copiamos las entidades, la posicionamos. Con respecto al punto equivalente en la pata, vamos a rotar la entidad de tal manera que coincida con las posiciones que tenemos en el grupo, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos posicionadas nuestras patas traseras, entonces vamos a proceder a crear las construcciones para encontrar cuál sería el centro instantáneo de rotación. Para ello vamos a buscar dos puntos idénticos entre las patas en la posición 1 y en la posición 2. Lo vamos a colocar eh, para dos puntos diferentes en una de las patas. Vamos a bisectar los segmentos y vamos a prolongar estas bisectrices de tal manera que encontremos cuál sería el centro instantáneo de rotación. En este caso nos da en este punto que tenemos aquí marcado y vamos a proceder entonces a hacer un círculo para incluirlo dentro del bloque respectivo de cada una de las partes. Procedemos entonces a seleccionar los contornos y creamos entonces nuestro bloque. Y con esto verificamos efectivamente que pase por la posición 1 y por la posición 2.
Bueno, para unir entonces ahora la pata trasera con el resto del movimiento de nuestro Pikachu, pues vamos a repetir un procedimiento similar al que hicimos anteriormente. Entonces, para ello lo que necesitamos encontrar cuáles son las posiciones iniciales y finales, en este caso sería de la pata. Entonces necesitamos definir el ángulo que va a girar eh, con respecto a la primera y la segunda posición. Entonces, la pata trasera. Necesitamos también conocer la distancia que hay. Entonces, desde las barras que vamos a relacionar, entonces que vamos a definir la posición Z1, en este caso va a ser esta distancia entre estos centros. Y también necesitamos entonces lo que es medir los ángulos con respecto a la posición inicial y la posición final de nuestro mecanismo, que en este caso va a ser esta barra que ya existe, que terminamos anteriormente. Entonces aquí estamos trazando las líneas de la pata trasera, entonces para definir los ángulos que hay desde la línea de tierra con respecto a la primera y tercera posición, es decir, en la posición final de la pata. De igual manera vamos a hacer lo mismo para la barra del lado derecho de nuestro mecanismo. Entonces vamos a colocar los ángulos que se va a desplazar con respecto a la primera y con respecto a la tercera posición. Una vez tenemos entonces los valores correspondientes a I1, 2 y 3, y 1, 2 y 3, entonces lo introducimos dentro del código y procedemos entonces a calcular las longitudes de nuestro mecanismo resultante. Entonces, para ello, utilizamos MATLAB nuevamente, reemplazamos los valores que encontramos mediante SolidWorks y para de esta manera obtener entonces las longitudes finales de nuestro mecanismo. Bueno, una vez tenemos nuestro mecanismo, entonces ya procedemos
hacer entre las posiciones de la pata de entrada. Entonces vemos cuáles son los ángulos que tiene que barrer él entre la primera y la última posición. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar eh, este método que se conoce como para crear la diada impulsora. Entonces, vamos a hacerle una desviación a nuestra pata, a nuestra barra que va a sostener el movimiento de la pata delantera, teniendo en cuenta que si nosotros vemos la primera y última posición, entonces si trazamos una línea entre los puntos inicial y final, pues nuestra línea va a quedar inclinada. Si queremos que nuestra línea nos quede en posición vertical, como lo estamos haciendo aquí en la figura, entonces le hacemos una derivación a nuestra pata, de tal manera que cuando vayamos a unir los puntos iniciales y finales, pues nos queden sobre una línea recta como esto que estamos indicando acá. Entonces recuerden que para crear aquí la manivela, entonces simplemente tenemos que medir la distancia entre el punto inicial y el punto final y dividimos entre 2 y este vendría siendo el valor total de la manivela. Ya de esta manera entonces nosotros podemos verificar entonces cuál sería nuestro mecanismo. Para esto simplemente es con que asignemos una longitud a la barra acopladora y coloquemos la manivela en la posición inicial, en este caso en la configuración extendida. Bien, ahora entonces lo que podemos hacer es que podemos ir creándole más detalles a lo que va a ser ya nuestro ensamble final, nuestros componentes finales. Entonces podemos, en el punto que habíamos escogido como de apoyo de nuestra diada impulsor, entonces vamos a crear los respectivos círculos. En fin, vamos a crear el resto de los eslabones ya que tengan como una representación de cuerpo rígido. Entonces vamos a crear el resto de los eslabones para que nuestra construcción se vea mucho más bonita. Bien, de igual manera podemos hacerlo entonces, vamos a crear una ranura aquí en lo que es nuestra manivela. Vamos a colocarle los círculos de unión, digamos, donde estarán los pasadores, uno que está fijo a tierra y el otro donde irá nuestra barra acopladora. Entonces vamos a colocarlo en la respectiva posición. Y de igual manera vamos a sacar aquí la recta de lo que es la barra acopladora. Vamos a crear un elemento ranura y vamos a colocarle los círculos en los extremos, digamos, de tal manera que queden acoplados a nuestros elementos. Y en este caso podemos verificar entonces ahora que nuestro mecanismo sí se pueda mover de manera fluida por las posiciones que hemos indicado. Bueno, y ya con esto pues daríamos por terminado entonces eh, nuestro proyecto, verificando que efectivamente nuestro Pikachu se mueve por las posiciones que nosotros hemos deseado para que sea de manera un poco más fluida y más bonita. Entonces vamos a ocultar los productos que son innecesarios y aquí veríamos entonces lo que es el resultado final. Entonces, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero todo haya quedado claro. Cualquier duda, pues entonces nos lo dejan en los comentarios. Quedo atento entonces. Bueno, que tengan feliz día. Saludos. Chao. No olvides darle like y suscribirte al canal.